Ay, el amor. Todos hemos leído algo que nos ha hecho creer en él. Esa escena de confesión en donde corre bajo la lluvia y te dice que realmente ser vulnerable no es tan malo. Esa escena que vuelves a leer y cuando una vez que cierras el libro dices, wow, yo quiero que alguien me quiera así, quiero que alguien sea así. La verdad es que yo le debo muchísimo a los libros románticos que leí cuando era más chiquita y a los que sigo leyendo hoy en día. Me enseñaron cómo debería sentirse el amor. Y a pesar de que eran personas ficticias atrapadas dentro de un libro, formé estándares reales. Pero entonces me pregunto, ¿qué es lo que pasa cuando un libro de donde sacas tus estándares románticos suena así? No eres una prisionera, eres mi iglesia, donde yo soy tu Dios, no soy una jaula, pequeño ratón, soy tu santuario. Soy tu acosador, un asesino, y me amarás de todas formas. Esas no son citas de una película de terror. Es uno de los libros más vendidos de estos últimos años, es un bestseller global. Lo puedes ver en las mesas de novedades de cualquier librería y en las estanterías de sección juvenil, que juvenil es para las edades entre 12 a 16 años. Y claro, con millones de visualizaciones y recomendaciones en TikTok. Se llama Hunting Adeline y el género al que pertenece se llama Dark Romance. Y hoy quiero hablar de eso, de lo que estamos leyendo, de lo que esto construye en nosotros y de por qué me parece que es una conversación que ya no podemos aplazar. Ok, entonces, primero lo primero, ¿qué es el Dark Romance? El Dark Romance, aunque puedas no creerlo, no es un fenómeno nuevo. Tiene raíces en la literatura del siglo XIX, en libros como Cumbres borrascosas por Emily Bronte. En historias donde el amor y el sufrimiento psicológico siempre estuvieron entrelazados. La tensión entre el peligro y el deseo siempre han existido en la literatura desde hace siglos. Y realmente no hay nada intrínsecamente malo en querer explorar los bordes oscuros de la experiencia humana dentro de la ficción. El problema no es que el género exista. El problema es lo que se está haciendo con él ahora y a qué velocidad se está produciendo, a quién va dirigido y sobre todo cómo está siendo enmarcado. El Dark Romance contemporáneo es un subgénero romántico centrado en relaciones marcadas por dinámicas de poder extremas, obsesión, violencia psicológica, manipulación emocional y situaciones donde hay consentimiento cuestionable o completamente nulo. Sus protagonistas masculinos siempre caen en uno de los siguientes arquetipos: mafiosos, asesinos, secuestradores, acosadores, figuras que en general tienen un poder absoluto sobre la protagonista y que usan ese poder que de maneras en la vida real deberíamos llamarlo exactamente por su nombre. Lo que diferencia al Dark Romance de el thriller o una novela negra es el encuadre. En un thriller, el hombre peligroso es el antagonista y en el Dark Romance es el amor de tu vida. Su violencia se presenta como prueba de devoción, su control se enmarca como protección y su obsesión se convierte en la medida de cuánto te quiere. Y el miedo que sientes por él, la narrativa se encarga de que lo reinterpretes como atracción. Y esa reinterpretación es lo que es el centro de todo este problema. Hablemos de las frases que nadie se está cuestionando en estos libros. Volvamos a hablar de Hunting Adeline, porque es el ejemplo más visible y más vendido del género. Y porque sus frases circulan en TikTok de manera repetitiva y a veces las he visto con música romántica. El protagonista, Said, es un acosador. Entra a la casa de la protagonista sin su permiso, la ve dormir, la persigue, la aterroriza y el libro construye todo esto de manera sistemática como algo deseable. Tan solo escuchen cómo suena. Te amaré aunque no quieras, te haré mía aunque intentes escapar. Lo que no sabes es que desde el minuto 1 en que me presente formalmente ante ti, no podrás pensar en nadie más. Te devoraré desde adentro hacia afuera. Ahora pregúntate, si alguien te dijera esto en la vida real, ¿cómo lo llamarías? ¿Lo llamarías acoso? ¿Lo llamarías amenaza? ¿Lo reportarías? O al menos intentarías hacerlo. Pero en el libro, estas mismas palabras están envueltas en una prosa seductora, en una tensión sexual, en una promesa de que detrás de ese monstruo hay un hombre que solo tú puedes cambiar. Y obviamente eso cambia completamente cómo se percibe. Ahora tengo algo que decirles. Yo intenté leer el libro. Como saben, a mí no me gusta criticar libros que yo no he leído porque siento que necesito, pues, sabes, leerlo y tener la perspectiva completa. Y les juro que de verdad lo intenté. Quería entender a primera mano de qué estábamos hablando y pues bueno, no llegué muy lejos. Lo digo porque hubo un momento muy específico en los primeros capítulos en los que cerré el libro y me quedé sentada con una sensación en la que me tardé un poco en ponerle nombre. Esa sensación era asco. Y no por el contenido oscuro en sí, porque yo he leído cosas bastante gráficas, sino por la manera en la que la narrativa me estaba hablando. La voz del libro no estaba describiendo el acoso como acoso. Estaba tratando de vendérmelo como algo deseable. Hay una diferencia enorme y clarísima
entre presentar algo perturbador y construir activamente el deseo de que el lector lo quiera para sí mismo. Y Haunting Adeline hace eso de verdad con una precisión que me pareció demasiado inquietante. Cada frase del acosador está construida para que suene seductor. Cada momento de miedo de la protagonista está escrito para que se sienta como esta anticipación erótica. La narrativa está trabajando constantemente para borrar la distancia entre el lector y el deseo por ese hombre, para que cuando él diga te haré mía aunque no quieras, una parte de ti haya sido psicológicamente preparada para sentir algo que no sea horror. Y con eso tuve suficiente y cerré el libro. Y no es porque no pueda tolerar la oscuridad en la ficción, es porque hay una diferencia enorme entre cosas genuinamente horroríficas en la literatura a cosas que me están tratando de hacer que desee algo que no debería. Ahora, anteriormente mencioné a Cumbres Borrascosas como un dark romance. Y lo mencioné porque de hecho sí he visto argumentos en internet que dicen que Cumbres Borrascosas es un dark romance y funcionó, entonces ¿por qué Haunting Adeline no lo haría? Y aquí está el porqué. Cumbres Borrascosas, publicado en 1847 por Emily Bronte, efectivamente sí es una historia sobre obsesión, crueldad, manipulación y un amor que destruye absolutamente todo lo que toca. Heathcliff es violento, vengativo, posesivo y capaz de actos de crueldad de verdad extraordinaria. Pero no hay manera de leer este libro y pensar que Emily Bronte quería que desearas a Heathcliff. Hay una diferencia fundamental entre estos dos libros. Cumbres Borrascosas está escrito desde una distancia narrativa en la que todo el tiempo te recuerda que estás mirando una historia de terror, que estás mirando algo terrible. Los demás personajes sufren las consecuencias reales y devastadoras de la obsesión de Heathcliff. Y Catherine, la protagonista, no termina feliz. Su vida es una tragedia que ella misma construye al confundir la intensidad con el amor. Y el libro no te da ningún alivio fácil, ninguna redención limpia, ningún final que justifique el camino. De hecho, se sabe que Emily Bronte estaba construyendo una sátira al romanticismo. Este libro es una deconstrucción brutal de la idea de que el amor intenso y sufrir por el amor es algo sublime. Literalmente se burla de eso. El libro toma todos los tropos del romanticismo que estaban de moda en esa época y los lleva hasta sus consecuencias más extremas, pero lógicas, que pues son la destrucción mutua, el dolor generacional y la muerte. Emily Bronte no te estaba invitando a desear a Heathcliff, te estaba mostrando exactamente lo que sucede cuando deseas a alguien así. Y es por eso que tengo un gran problema con la película. Ya hablaremos de eso después. Y Haunting Adeline es completamente lo contrario. No hay distancia crítica en la narrativa, no hay consecuencias reales, no hay ningún momento en la narrativa que se detenga y te deje ver el daño con claridad. Todo el aparato del libro, su prosa, su estructura, su voz narrativa, trabaja en una sola dirección: hacer que el acosador parezca deseable, hacer que el miedo se sienta como erotismo, hacer que cuando él diga que te va a forzar a amarlo, una parte de ti haya sido preparada para desearlo. Ahora hablemos de la línea entre la fantasía y la normalización. Aquí la conversación se puede complicar un poco, porque siempre hay un argumento que aparece en este tema: es solo ficción. La gente lee thrillers y no se vuelve asesino serial. La gente disfruta películas de terror y no necesariamente eso los hace querer ser atormentados por un fantasma. Entonces, ¿por qué el dark romance sería diferente? Es una pregunta válida y la respuesta no es tan simple. La ficción funciona de una manera distinta según el género y, como dije, el encuadre. Por ejemplo, en cualquier thriller, la violencia se presenta como algo que tiene que resolverse, que tiene consecuencias, que es el problema central de la narrativa. El crimen es malo, el asesino es el antagonista. La historia existe para restablecer el orden. Y el dark romance hace algo estructuralmente muy diferente. Presenta la violencia dentro de un encuadre de amor y deseo. El acosador no es el problema, es el premio. La protagonista nunca logra escapar de él, termina amándolo. La historia no existe para resolver el conflicto, existe para sexualizarlo y romantizarlo. Y obviamente esto activa mecanismos psicológicos muy distintos. Diversos estudios han documentado que la exposición repetida a representaciones de violencia dentro de contextos románticos puede influir en la percepción de lo que es normal en el amor, porque pues el cerebro aprende a través de lo que consumes, a través de lo que ves. Y cuando una narrativa llega y te presenta los celos extremos como símbolo de amor, la posesividad como devoción y el control como protección, decenas de veces con música de fondo emocional o con este color de rosa, algo en nuestra percepción registra esa asociación. Y hay algo más que decir sobre la fantasía como argumento. La fantasía no existe en el vacío. Está moldeada por lo que la cultura nos dice que es deseable. Si una generación entera de mujeres jóvenes está fantaseando con acosadores y hombres que las fuercen a ser suyas, vale la pena preguntarnos de dónde viene esa fantasía que las alimenta. Y esto no es con el afán de culpar a las lectoras, sino para entender el sistema más grande que produce esas narrativas y las vende como si fueran amor. Ahora hablemos de los números que no podemos
podemos ignorar. Hablemos de datos, porque podríamos seguir en el debate de que es solo ficción y la psicología, pero hay una realidad paralela que existe mientras discutimos si el dark romance es problemático o no. Según el informe más reciente de la Organización Mundial de la Salud, publicado en noviembre de 2025, aproximadamente 840 millones de mujeres en todo el mundo, es decir, 1 de cada 3 ha sufrido violencia por parte de su pareja o violencia sexual a lo largo de su vida. Una cifra que lleva más de 2 décadas sin bajar de manera significativa. Apenas tan solo una reducción del 0.2% en 20 años. En 2024, alrededor de 50,000 mujeres y niñas en el mundo fueron asesinadas por sus parejas o familiares. Eso es 137 mujeres todos los días. Y solo en el último año registrado 12.5 millones de adolescentes, el 16% de las mujeres de entre 15 y 19 años sufrieron violencia física o sexual por parte de su pareja. La violencia de pareja comienza, según la OMS, a una edad alarmantemente temprana. Hay un dato que me parece muy importante que lo mencione, que es que 1 de cada 4 mujeres de entre 15 a 24 años han tenido una relación íntima y habrá sido víctima de violencia de pareja antes de cumplir los 25 años. ¿Y quiénes son las personas a las que se le está vendiendo el dark romance? Mujeres jóvenes, adolescentes y adultas jóvenes, exactamente de ese grupo de edad. Que ahora, no estoy diciendo que leer Hunting Adeline cause violencia doméstica. Las relaciones causales en ciencias sociales siempre son muchísimo más complejas que eso. Pero sí estoy diciendo que vivimos en un mundo en donde 1 de cada 3 mujeres experimenta violencia de pareja, donde los agresores usan exactamente el lenguaje del dark romance para justificar su comportamiento. Te hago esto porque te amo demasiado, porque no puedo dejarte ir, porque eres mía, y donde al mismo tiempo le estamos vendiendo a las mujeres más jóvenes libros que presentan ese lenguaje como algo romántico. Y estas cifras y las demográficas del libro no es una coincidencia inofensiva, es un contexto que debería tomarse en serio. Ahora hablemos de lo que estamos construyendo con lo que consumimos. Todo lo que consumimos nos forma, absolutamente todo. No de manera mecánica, no de línea recta, pero sí de manera acumulativa y profunda. Los libros que leímos de adolescentes que nos dieron nuestros primeros estándares acerca de cómo debería verse el amor, las películas que vimos que nos enseñaron que era romántico y que no, las canciones que escuchamos en bucle. Y esos primeros estándares sí importan. Son el material con el que construimos nuestras expectativas, nuestros estándares, nuestra capacidad para reconocer cuando algo está mal en una relación real. Y si tus primeros estándares en el amor te enseñan que un hombre que te acosa es solo muy devoto a ti, que te controla y solo te está protegiendo, que te aterroriza y eso se llama atención sexual, que ignora tu no y eso se llama conquista, entonces cuando encuentres esto en la vida real, una parte de tu sistema lo va a reconocer como familiar. Y lo familiar, el cerebro tiende a leerlo como normal, y lo normal tiende a confundirse con lo aceptable. No es que el dark romance convierta a una lectora en alguien incapaz de reconocer el abuso, pero sí puede erosionar lentamente la claridad con la que reconoce ciertas señales de alarma. Puede hacer que ciertos comportamientos parezcan más tolerables de lo que realmente deberían ser. Puede hacerte creer que la intensidad y el peligro son señales de amor profundo, cuando en realidad son señales de algo muy diferente y de lo que deberías huir. Ahora que la verdad es que quiero ser honesta sobre algo, no creo que la solución sea prohibir estos libros. Yo no creo en la censura. Y tampoco creo que las lectoras del dark romance sean víctimas sin agencia que necesitan que alguien les diga qué deberían leer y qué no. Y tampoco creo que toda la responsabilidad recaiga en las autoras, muchas de las cuales son mujeres que encontraron este género o en un espacio de libertad creativa y también comercial. Pero sí creo que hay preguntas que no nos estamos haciendo lo suficiente. ¿Por qué la fantasía más popular de este momento es un acosador? ¿Qué dice eso sobre nosotros como sociedad? ¿Por qué la intensidad emocional de un hombre que no puede dejarte ir nos resulta más convincente como amor que la de un hombre que te escucha y te respeta? ¿Y por qué el peligro se ha vuelto sinónimo de pasión? Estas preguntas claramente no tienen una respuesta fácil, pero empezar a hacerlas es un gran comienzo. También creo que hay algo muy importante de qué hablar acerca de las editoriales y que no están haciendo. Clasificar estos libros con honestidad. Hunting Adeline tiene trigger warnings para consentimiento no consensuado, que no sé cómo es que funciona el consentimiento no consensuado, si toda la definición de consentimiento es que es consensuado. Violencia gráfica, trata de personas, acoso y entre otros, y aún así está clasificado para lectores de 12 años en algunas plataformas. Y la verdad es que eso no es responsabilidad editorial. Es un descuido calculado para no perder ventas. Un libro que el mismo sello recomienda para mayores de edad no debería estar en la sección de juvenil de ninguna librería. También no digo que haya que proteger a todas las adolescentes de toda la oscuridad, sino porque hay una diferencia
enorme entre libros que trata temas difíciles con la intención crítica, como Cumbres borrascosas, y uno que te los presenta como la epítome del amor. Los mejores libros románticos que leí me dejaron con la sensación de que el amor debería hacerte más tú misma y no menos. Que la persona correcta amplía tu mundo, no lo reduce a ella. Que el deseo no tiene que venir acompañado de miedo. Que la intensidad no es lo mismo que toxicidad. Y esos estándares me protegieron. Probablemente no siempre y no de manera perfecta, pero sí me dieron herramientas para reconocer cuando algo no estaba bien. Y me dieron un lenguaje para lo que merecía y lo que no. Y eso es lo que la literatura romántica puede hacer en su mejor versión. Darte estándares de cómo el amor funciona. Mostrarte que la vulnerabilidad no es peligrosa. Que la ternura no es debilidad. Y que dos personas pueden quererse sin que ninguna de las dos pierda algo de sí misma en el proceso. Y el dark romance, en su versión más extrema, hace todo lo contrario. Donde el amor y el miedo son la misma cosa. No puedes distinguir dónde tú terminas y dónde empieza tu pareja. Donde ser deseada significa ser perseguida. Donde el control de otra persona sobre tu cuerpo y tu libertad se llama pasión. Y en un mundo donde 137 mujeres mueren todos los días a manos de alguien que decía amarlas. Eso no me parece una fantasía inocente. Me parece una conversación que debimos haber tenido muchísimo antes.